Parece que no se escucha muy arriba. ¿Quién vive? A su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Tenemos victoria en Cristo Jesús, amén. Quien nunca nos ha dejado y no nos ha desamparado. Amén. Quiero que sigamos un momento en comunión con el Señor. Vamos a estar adorando con una suave alabanza. Y quiero que sigamos como dice la alabanza, no toda la noche sin parar, pero por lo menos este tiempito sin distraernos. Este tiempito de comunión, amén. De agradecimiento más que todo. Porque Dios ha sido bueno, generoso y sobre todo justo. ¿Lista, hermana Marvel? Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Contra viento, madre, venimos a adorar a nuestro Dios. Amén. Miren, a fondo como estemos, lo adoramos. Pero lo hacemos con amor, con pasión para el Rey. Amén. Exaltemos a Dios una vez más. Mi Dios, mi Rey, y adoraré tu nombre. Eternamente y para siempre, cada día y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Digno de suprema alabanza y grandeza de su majestad. Mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre. Y para siempre, cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente para siempre. Yeah.
Gloria a Dios. Mientras voy orando, vaya ubicándose en Jeremías capítulo 1. Eterno Dios y grande Salvador, Señor, bendigo su nombre, su grandeza, su señorío, creyendo, Señor, que su autoridad es mayor, que su poder es mayor, y que usted está atento, Señor, en este día, usted está atento a su palabra, Señor. Usted es bondadoso, Padre. Usted hará mucho más abundantemente de lo que pedimos, de lo que entendemos, Señor. Porque es tu poder, es tu autoridad, es tu señorío el que actúa en nosotros. Espíritu Santo de Dios, que nos ayudas, que nos enseñas, que esta palabra, Señor, sea de bendición, ayuda, Señor, de crecimiento, Padre, y de lo que haga falta en cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Jeremías 1, verso número 11. Y leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con la guianza del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Aleluya. Bendito sea el Señor.
Se pueden sentar los que aún reverencian la palabra. La autoridad de Dios, de nuestro Padre, es mayor. Le damos la bienvenida, varón, hermana. Es bueno que estén de vuelta en la casa de Dios. Le hace esta pregunta el Dios vivo al profeta: ¿qué ves, Jeremías? Y el profeta le responde lo que ve. Veo una vara de almendro. Y Dios vuelve a hablarle y le dice: bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Vio el profeta la autoridad que está en Dios, en su palabra. Amén. Y me lleva a este pasaje a lo que dijo el Señor Jesús, recordando que ellos son uno, en Lucas 10:19. He aquí os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Tenemos que estar conectados con el Señor para poder ver la autoridad de la palabra. Como se decía temprano en la enseñanza, tenemos que creer lo que Dios está haciendo, lo que Dios ya hizo y lo que Dios va a seguir haciendo con nosotros. Amén. Y solo podemos ver si estamos conectados con el Señor. Porque fíjese que aquí hay una conversación entre el profeta, que no creía que podía hablar mucho, y Dios. Aunque no creía, el profeta no creía mucho en él, pero Dios sí. Dios siempre va a depositar en nosotros esa confianza que otros no van a depositar y que nadie va a depositar. El Dios vivo deposita esa confianza para que nos peguemos a su palabra, al llamado, a lo que Él nos ha dicho. ¿Cuántos recuerdan cuando llegaron por primera vez a Cristo? ¿Cuántos recuerdan las palabras que el Señor les daba? Desde el inicio, muchas de esas palabras, y estoy segura que muchas de esas palabras en muchos siguen vivas, como otros han olvidado. Pero como aquel hombre que decía, ayúdeme a predicar, aquel hombre, vamos a ver lo que lee en Biblia, que decía, dame ese monte. Aleluya, ahí vamos. Dame ese monte, yo quiero ese monte. O sea, no estaba pidiendo para sus propios deleites, estaba pidiendo para servir a Dios, para seguir ensanchándose. Y la valentía que tuvo para creer, aún ya envejeciendo.
Porque muchas veces creemos que ya no va a pasar nada porque quizás ya tengo muchos años. O ¿para qué? Ya yo no soy, como dijo Jeremías dijo, yo soy un muchacho. Y muchos dicen, no, ya yo no soy un muchacho, porque de una u otra manera, y es bíblico, nosotros ponemos una excusa delante de Dios para hacer su voluntad. Pero Jehová nuestro Dios, papá, está atento a su palabra. Está atento a lo que Él ya escribió, a sus promesas. Solo que antes nos dijo, no temas. Y antes le dijo a Jeremías, te he puesto sobre naciones y reinos. Y las naciones no son ese poco de naciones como muchos dicen y se equivocan. No, es que voy a viajar hacia los Estados Unidos y luego voy a pasar a Argentina y luego iré por ahí. Las naciones representan las personas, las familias. Entonces, el Señor nos ha puesto sobre personas en este mundo, sobre familia, para llevar palabra, para edificarles. Pero tenemos que ejercer la autoridad, creer a la palabra, creer en nosotros mismos, porque si no creemos en nosotros mismos, entonces estaríamos echando a perder lo que Dios está haciendo. Tenemos que empezar a creer que escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es poder todo en Cristo? Pero es en Cristo, o sea, poder caminar y poder hacer todas las cosas en Cristo quiere decir caminar como Cristo, único modelo a seguir, único a imitar, ¿verdad? Poder andar como Él es, como siempre hemos aprendido en esta casa apostólica, profética, evangelística, de maestros, de pastores, de misioneros en esta casa. Nosotros hemos aprendido que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es todo lo que vaya conforme a la palabra. Y se nos ha dado ejemplo, como escuché temprano, y bendito sea el Señor porque me lo trae a memoria nuevamente. ¿Cómo caminaría Cristo? ¿Cómo viste Cristo? Claro, nosotros no nos vamos a poner una túnica sin costura, como la que Él, pero en lo espiritual, en todo eso, el Señor nos dio ejemplo. Y nosotros muchas veces nos enredamos la vida queriendo tener quizás un ministerio como David, un ministerio como Esther o una asignación. Somos parecidos, pero jamás iguales. Cada uno tiene su esencia original. Todos somos diferentes, pero con una misma visión y una misma misión. Por eso
nosotros cada día debemos hacernos ese autoexamen, ese autoanálisis. Y si es cierto, muchas veces dejamos de aprender, dejamos de hacer cosas que van a edificar a esas naciones, a esas familias, por lo vano, por lo que no es de buen nombre, por lo que no es digno de imitar. Pero la palabra que yo quiero dejarle a usted es que Dios sigue atento a su palabra y que su palabra no va a pasar. Si Él dijo, Él hará. Dios no es hijo de hombre para que mienta, y mucho menos para que se arrepienta. Los mentirosos somos nosotros. Los que siempre andamos con el cuento somos nosotros. Pero Dios no. Dice la palabra de Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y esto me enseña a caminar en verdad, a caminar en una vida que vaya alineada a la voluntad de Dios. El mensaje hoy es sencillo. Volvámonos con todo nuestro corazón a Dios. Como hemos venido en este tiempo, pero aún aquellos que faltan, volvámonos de todo nuestro corazón. No dejemos que esa comunión, que ese llamado que Dios nos ha hecho y que hoy nos recuerda, y de todo lo que Él ha dicho, yo haré de ti una nación grande. ¿A cuántos le ha dicho? Te bendeciré y serás de bendición. ¿A cuántos le ha dicho el Señor? No quitarás prestado. Son promesas. Sino que darás. Que no te faltará en tu alteza de amasar. Que no faltará ungüento en tu cabeza. Que tus hijos no se perderán. Y cuánta palabra para este último tiempo. Dice, yo estoy atento a mi palabra para ponerla por obra. Cuando nosotros estamos conectados y empezamos a orar de la manera correcta, con la autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros podemos empezar a ver y a ver, como vio Jeremías, a ver la autoridad de Dios moverse, como vio Moisés, con el mismo elemento, la vara. La palabra profética va ligada a la autoridad, a la vara, al decreto. Por ahí dicen que ya no hay que decretar. Yo decretaré la palabra del Dios vivo hasta que Cristo venga o expire. Porque el decreto de Jehová no lo detiene nadie. La autoridad de la palabra va por encima y más allá de cualquier cosa, de cualquier maldición. Si no, vamos a ver el cuento de Balaam y la burra de Balaam. Nadie maldice a quien Dios bendice. Nadie, no puede jamás. Lo dijo Balaam, no podré dar maldición a quien Dios bendijo. Y se volteó la tortilla.
y tuvo que cambiar la cuestión. Bendito sea el Señor. Le preguntaba al Señor, porque muchas veces oímos cosas y me está contestando justamente ahora el Señor con esta prédica, porque la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, va cortando de aquí para allá. Y yo le preguntaba al Señor, caramba, Señor, no entiendo, porque yo le oí decir a esta persona que eso no funcionaría. Y ahora le oigo decir, y en público, que eso sí ha funcionado. Caramba, se cumple la palabra. Tenía bendición de parte de Dios y el hombre no puede hacer nada. Cuando usted y yo tenemos bendición de parte de nuestro Dios, el hombre, el humano, nunca jamás podrá hacer nada. Usted terminará en el lugar donde Dios dijo y se cumplirá. Porque Dios dijo y Él hará. Dios no es caprichoso, sino que Dios es autoridad. Dios es supremo. Y Dios hace como Él quiere. Dios nos da sabiduría, inteligencia, conocimiento, temor. Dios nos da ciencia, nos da arte. Dios nos equipó. Nosotros somos una iglesia que ha tomado en poco, más bien, la autoridad que tenemos delante de Dios. Porque nosotros tenemos dones de sanidad, dones de libertad, de liberaciones, dones de milagros. Y todo esto, Él dice, yo estoy atento a mi palabra para que ocurran todas estas cosas que son de beneficio. Y en este último tiempo, y yo estoy creyendo que se va a venir desatando una unción. Muchas veces nosotros lo hablamos y muchas veces tenemos que profetizarlo y tenemos que ver cómo ocurre. A veces no lo podemos hacer nosotros mismos, pero tenemos que ver cómo ocurre y cómo empieza a acontecer y se vuelve a cumplir la palabra en lo vil y menospreciado. Porque de lo vil, de lo menospreciado, saca Dios. De allí es que saca papá. Porque si no, yo no estuviera aquí. De lo vil y menospreciado, de lo que detestaba él, hizo de mí una predicadora para la gloria y honra de su nombre. Cuando le serví al enemigo en el ocultismo, como usted ya bien sabe, y para los que no saben que se enteren, porque a mí no me da miedo, ni le tengo miedo al testimonio, ni me da vergüenza, porque mi vergüenza la cubrió el Dios vivo y me llenó con su Espíritu Santo. Y ya no me avergüenzo, que se avergüence el diablo de lo que él es y de lo que le espera. Pero Dios sigue atento. Y por ahí le llaman religión, por ahí hay tantas cosas que nos hemos metido que simplemente nos debilitan y no nos dejan disfrutar del Evangelio de Dios. No nos dejan compartir. Me agrada mucho y me gozo mucho en que la palabra de Dios dice que hay un tiempo para todo. Tiempo de guerra, tiempo de lloro, tiempo de reír, tiempo de paz. Me gozo mucho por eso. Tiempo de coser.
Muchos tiempos tiene la palabra de Dios. Y en esos tiempos entramos nosotros. Y Dios viene hablando porque ¿sabe qué? No venía a predicar. Pero sigue la palabra obrando. Quería estar en la cocina, la cosa, pero como todo sucedió rápido, para la gloria de Dios, porque es que no me mando. No me puedo mandar. A veces le digo al Señor, déjame sentada porque yo soy candela. Déjame sentada un rato que quiero recibir. Y me dice, no. Ayer estaba muy tranquila, le estaba preguntando unas cosas. Tenía una inquietud y una duda. Y no hallaba cómo entrar porque los niños andaban corriendo, jugando. Y no hallaba cómo entrar. Y Dios mío, ¿dónde me meto que no me encuentren? Bueno, me fui al frente, me puse en un rinconcito por allá y efectivamente no me encontraron. Y empiezo a llorar, pero a moco tendido, a llorar en la presencia del Señor. Qué hermoso y maravilloso. Y me da por levantarla, pues yo soy lidiosa, me da por levantar la piscina que estaba tirada allá de plástico, me da por levantarla y vengo y la levanto y la tiro así. En lo que la tiro, un cempié salió. Y yo si veo un cempié no lo dejo vivir, si veo una cucaracha tampoco. Nada de eso, ni una culebra ni un ratón, tengo que matarlo. Y hago el acto profético de una vez, me acuerdo de la autoridad que Dios me dio. Y miro y veo un tubo largote, pero largote. Y le di. Lo volví carne molida. Pero lo hermoso es que en el oído yo escuché, he aquí, os doy autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Y yo estaba adorando, feliz, tranquila. Estaba hasta llorando en la presencia de Dios. Hay veces que nosotros tenemos que dejarnos guiar, solo guiar por el Espíritu Santo de Dios. Yo le decía, Señor, hay que hacerme un reseteo y hay que quitarme unos cuantos virus, porque hay cosas que no son como creía que eran. Bueno, siguió el transcurso del día y vi dos cosas hermosas acontecer. Y dije, caramba, la verdad que me deja el Señor maravillada. Cuando el Señor Jesús llegó a casa de aquel hombre, Simón, creo, el que creía que si supiera qué clase de mujer es esa, la que le está llorando en los pies y le está secando, si supiera qué clase de mujer es esa. Pero esa clase de mujeres que no les importa, que son desprendidas,
son los que hacen falta. ¿Sabe qué? Yo soy enemiga de la diplomacia. Yo me he declarado enemiga de la diplomacia, porque la diplomacia es amiga de la hipocresía. Y yo sé que nosotros debemos ser prudentes, porque la palabra de Dios nos enseña a ser prudentes. Y también sé que tenemos que tener una ética en cuanto a todo el ministerio y todas las cosas. Pero el Señor Jesucristo sabía todo esto. Pero los fariseos se pasaban. Y bendito sea el Señor, porque me ha llevado a ver todo esto como aquel hombre que pasó por el campo del hombre perezoso y se fijó bien para no cometer los mismos errores. En este día yo te digo esto: fíjate bien. Fíjate bien, aprende de los errores de los demás. Cuando veas un error en alguien que no debería estar ese error según usted o según yo, porque así es, según yo a veces no tengo que ver cosas en las personas y según usted no tiene que ver cosas en las personas. Fíjese bien, no para que lo haga salir del carril, no para que se desvíe, no para que caiga en murmuración. Fíjese bien, para usted decir, así no voy a ser yo, así no quiero ser yo, porque esa es la palabra. ¿Y por qué le digo yo que asqueo mucho esa palabra diplomacia? Porque hay testimonios y hay vivencias de las personas que no las dicen y que no se expresan libremente por el qué dirán o por la ética ministerial. ¿Estoy predicando a la iglesia, sí o no? Y hay cosas grandes que Dios quiere hacer y nosotros muchas veces queremos pasar todo por debajo del almud o por debajo de la mesa. Y Dios dijo, ¿a dónde va el candelero? ¿Arriba o abajo? El que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta, dígame usted, alcanza la salvación, ayúdeme, la benevolencia. Es una bendición, la prospera. Misericordia, prospera, tantos beneficios. Y muchas veces nosotros tenemos en poco, todo con su equilibrio. No quiere decir que usted va a andar por ahí vociferando todo, no. Pero si el Espíritu Santo de Dios a usted le pone que cuente lo que usted ha pasado en circunstancias o ciertos momentos, porque ahí hay alguien sentado que está pasando la misma situación y que necesita oír una palabra y que cree que no puede superarlo y que es el más vil y que es el más pecador o la más pecadora y que no va a poder levantarse de ahí, y entonces usted está caminando levantada y levantado y puede levantar a otro con esa palabra, con esa vivencia, con ese testimonio. Tenemos que ser transparentes, cristalinos. A mí me gusta ser así. Aprendí a ser así. Y aprendí a decir las cosas en el tiempo de Dios y a la hora de Dios. Porque de cerrados y de bloqueados
Sufrí mucho cuando me cerré y cuando me bloqueé. No es fácil quien lleva la carga, quien lleva la culpa, quien se cierra, quien se niega. No es fácil, porque el que sufre es el que carga la opresión, la angustia. Es el que sufre. Entonces es mejor soltar esas cargas al Señor. Y un día que Dios te lleve a ciertos lugares, a ciertas naciones, ciertas familias, pueda ser reparador de portillos, enderezador de calzadas, pueda ser un huerto de riego para las familias, para los hogares. Sí vas a poder, porque yo pude, porque si no, yo no estuviese aquí. Así vas a decir, hermano, hermana. Quizás muchos no han hecho cosas fuertes, otros han cosas sencillas, tal vez. Pero mire, una mentira como clavarle un cuchillo en el pecho a alguien es lo mismo. Déjeme decirle. Un adulterio y un sicariato es lo mismo. ¿Por qué nos complicamos la vida? Hay pecados que no son de muerte como pecados que son de muerte. ¿Por qué son de muerte? Porque nos matan espiritualmente. Pero ¿qué dijo el Señor? Que Él borraba nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, todos. O dijo que eran unos sí y otros no. Corríjame. Todos nuestros pecados. Él llevó todo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así como llevó todo pecado, también sana toda enfermedad. Sea cáncer, sea sida, no sé qué haya más fuerte por ahí. Pero la autoridad de Dios va por encima. Sana la culpa, la depresión, la falta de perdón. Sana la inseguridad. No puedo. Parece que no es para mí. Eso lo sana porque yo estoy sana por eso. Siempre dicen, no es para mí. Vestirme así no es para mí. Si no, pregúntele a la hermana Nora cuando me fue a evangelizar un día cómo salió de la casa. Todo eso nos hace recordar a nosotros la paciencia que debemos tener. Yo siempre debo recordar mis primeros inicios como pastora, cuando yo tenga 20 años como pastora, para yo compadecerme del pastor pichón, de la pastora pichona. Yo siempre debo tener misericordia con el nuevo creyente, con el que va empezando. Siempre debo ser instructora, no olvidárseme, no, es que tiene que aprender, porque yo aprendí. Si es cierto, yo aprendí, pero eché yo para atrás y véame a ver cuántos errores yo cometí. Cuántas cosas. Pero Dios está atento a su palabra. Quiero repetir una y otra vez que Él está atento a su palabra para ponerla por obra, para acelerarla. Porque es tiempo de aceleración. La palabra va corriendo velozmente. No es tiempo de detenerse, es tiempo de aceleración. Y Dios
va a cumplir los deseos de cada corazón según el aceleramiento que usted tenga en Cristo. No nos hace falta nada de este mundo. Si este mundo está ya podrido, ya huele mal, véase por las redes sociales, ya que nos metemos mucho en Facebook, veamos, yo aprovecho, yo me meto con lo que está pasando. Y yo veo los testimonios y las cosas, veo un testimonio de una mujer que la están persiguiendo por haber denunciado los nuevos libros. Ella es adoradora y ella se preocupó bastante y mostró al público los nuevos libros de educación, de enseñanza, que en esos países de por allá, Canadá y otros países, tienen unos libros donde dos mujeres están con besos y con cosas, dos varones de la misma manera, se pueden casar, una niña con un viejo, aberrantes cosas. Esto va en aceleración y tenemos que guardar la integridad de la palabra, de la vara, de la autoridad, empezar a guardarla. Bendito sea el Señor, no se me distraiga mucho. Necesitamos volvernos completamente a la verdad, a la palabra. Que nadie nos mueva. No hay ningún evangelio diferente. El evangelio es uno. El evangelio diferente es un evangelio de maldición, porque es de anatema, dice Gálatas. Es de insensato. No, que yo puedo hacer esto como a mí me da la gana, que yo puedo, por lo menos los músicos, yo puedo cantar un día aquí en el altar y si me contratan para ir a echar una tocadita allá en el museo tal, para no sé quién, yo voy. Leuda, contaminación, inmundicia, apostasía, mentira, engaño, evangelio falso de la prosperidad, todo eso. Tenemos que estar alerta, pendiente. Nosotros sí diezmamos, sí ofrendamos de corazón. Nadie nos dice a nosotros lo que sí y lo que no. Nosotros según la palabra. Porque ahora hay pura cosa extraña y Dios está atento a su palabra. Porque se está preparando una plataforma para el anticristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar alerta. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuáles son las señales del último tiempo? Mi familia sabe que va a pasar esto y esto. Yo sé que va a pasar esto y esto sobre el arrebatamiento y sobre todos esos eventos que están por acontecer. Sabemos, estamos alerta, estamos informándole cada día, porque ya es tiempo de nosotros seguir informando de que esto va a seguir pasando y que esto no se va a quitar, porque esto es palabra de Dios en cumplimiento y acción. Esto no lo va a detener nada. ¿Está dispuesto usted a dar su vida por el evangelio y a no negar a Cristo? Bendito el Señor. Estamos dispuestos como pastores a que vengan a darnos una orden que tenemos que casar dos hombres y decirles no. Tenemos que estar en esto, guardianes, garantes del evangelio. Y Dios sabrá
hasta dónde nosotros vamos a poder resistir. Y sé que viene un avivamiento, nadie lo detiene. Antes de todas estas cosas, Dios va a dar un refrigerio como Él lo ha prometido a esta nación. Pero en ese refrigerio, que no pierda usted ni yo la identidad. Porque en momentos de angustia somos más accesibles a Dios que en momentos de prosperidad y en momentos de gloria. Porque creemos que ya no viene más nada. O sea, cuando usted tenga un momento de paz y de descanso, sírvale más y más y más con todo su corazón al Señor. Conságrese más. Porque el que se descuida, pierde. Esto es una guerra, el evangelio no es fácil, el evangelio no es color de rosa. Hay unos que lo viven color de rosa, pero el evangelio no es color de rosa. El evangelio es poder, es consagración, es un precio a pagar, una renuncia, una negación. El que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ahora está de moda, yo me bajo de la cruz. Nadie se puede bajar de la cruz porque nadie anda montado en una cruz. Todos la llevamos. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos llevamos el evangelio. Muchos sueltan el evangelio. Sueltan la cruz, pero no se acuerdan que Cristo Jesús nunca soltó la cruz, porque si no, no tuviésemos nada que hacer en este mundo. Nunca la soltó, aunque tuvo quien le ayudara un poco. Nunca la soltó. Así que no suelte al Señor. No se suelte del Señor, de las manos del Señor. Por mucho cansancio, por mucha fatiga, por mucha agonía, no se suelte de las manos del Señor. Manténgase conectado. Que Dios diga, ¿qué ves? Que nuestros ojos estén abiertos, nuestras lámparas estén encendidas para ver cada día. ¿Vamos a pasar por desánimo? Sí. ¿Vamos a pasar por desaliento? Sí. Pero no volvemos atrás. Porque entonces el enemigo se aprovecha. Se aprovecha de las personas, se aprovecha de su familia, se aprovecha. Le abre una puerta y hace desastre. Y después cuesta. Cuesta bastante. Hasta aquí el mensaje. Dios es bueno, grande, maravilloso. Si hay una persona que se encuentre